Un año después, Real Madrid, ya con Florentino Pérez a la cabeza. Sácamelo. Hoy vamos a reaccionar al fichaje récord de las principales ligas del mundo. ¿Cuáles son las que más gastan y cuáles son las que menos gastan? Esos bombazos de mercado que están en la historia de este deporte. De la mano del bueno de Barak. En su época dorada, la Liga Argentina supo vender a gente como Walter Samuel, Pablo Aimar o Javier Saviola en más de 20 millones de euros. Más recientemente, River Plate engatusó a Florentino Pérez y le hizo pagar 45 millones por Franco Mastantuono, siendo el jugador más caro de la historia del fútbol argentino, quien se transformó en la venta más cara de todos los tiempos del fútbol argentino. Ahora bien, ¿cuál es la compra más cara en la historia de la vendedora Liga Argentina? Juan Román Riquelme ¡vamos! ostentó el récord desde que Boca Juniors lo repatrió del Villarreal en 2008 hasta que 17 años después, con dinero de más que ¿Más caro salió Medina que Román? cuestionable procedencia, Estudiantes pagó el equivalente a 14 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión del mediocampista ceneice Cristian Medina. Liga MX, según los mexicanos, la Suiza de América. A ver qué hay, a ver cómo está esta economía. Rayados de Monterrey ha gastado mucho dinero para llevar a la Liga MX a jugadores de talla europea como Lucas Ocampos, Vincent Janssen, Sergio Canales, Anthony Marcial o mundialistas como el argentino Maxi Meza y leyendas del tamaño de Sergio Ramos. Pero jamás gastó tanto como en 2018 cuando apostó por Rodolfo Pizarro del Guadalajara, el equivalente a 18 millones de euros. ¡Ah, tanto no! Una cifra que 8 años después todavía ningún club mexicano se ha atrevido a superar. Tanto no, entonces. La MLS sí que superó esa cifra cuando en 2025 LAFC pagó 22 millones de euros por el surcoreano Heung Min Son. Hay que decir que la inmensa mayoría de leyendas llegan gratis que han aterrizado en la liga estadounidense lo hicieron libres de contrato. Desde David Beckham hasta Lionel Messi, pasando por Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic, la MLS solamente tuvo que negociar el sueldo. En el caso de Son, también aparte ofrecen contratos como parte de acciones de clubes y todo eso. El Tottenham Hotspur lo tenía amarrado con contrato vigente y por eso, sin ser el nombre más deslumbrante en la historia de la liga, sí que es el más caro. No, aparte también Son genera mucho, amigo, Para mí la guita la van a recuperar con venta de camisetas. La Eredivisie es un negocio cuyo giro está en la reventa de futbolistas. Se dedica a conseguir jugadores baratos y luego traspasarlos a un tercero. El Ajax es el club que habitualmente ha establecido los récords de inversión en Países Bajos. En 2008 compró del Heerenveen a Miralem Soleimani y rompió así el viejo récord del PSV Eindhoven y Matella Kessman, que databa del año 2000. El récord de Soleimani en la Eredivisie duró 8 temporadas hasta que el Ajax fichó por 17 millones 17 palos a Neres de euros a David Neres del Sao Paulo. El mismo Ajax superó 4 años después la marca histórica cuando en 2020 se llevó a Sebastián Haller del West Ham United por una cifra récord de 22 palos de 22 millones de euros. 2 años después, el Ajax ahora sí echó la casa por la ventana al pagar 31 millones para repatriar a Steven Bergwijn, ex del PSV Eindhoven, que no funcionó en el Tottenham Hotspur. Che, igual 30 palos por un jugador que no está rindiendo un montón, Clubes europeos. ¿Cuál es el jugador más caro de la historia de Brasileirao? El jugador más caro que compraron. Sólidos de clase media alta, como la Roma, el Borussia Dortmund, el Olympique de Marsella, el Bayer Leverkusen, el Porto, el Athletic Club, el Villarreal, la Real Sociedad, el PSV Eindhoven, el Ajax o el Fenerbahce, jamás en su historia han podido gastar en un jugador de fútbol lo que pagó el Flamengo de Brasil
por Lucas Paquetá. Una transacción que en 2026 atentó contra el orden establecido. Literal, es que para mí es una transferencia en Sudamérica, onda Neymar 2017. Y lo digo en serio, lo digo en serio. Porque ya nos da a entender de que el Brasileirao de verdad puede competir económicamente con grandes equipos europeos. En 2019, el Milan pagó 38 millones de euros por llevarse a Paquetá al fútbol europeo. 7 años después, el campeón de la Copa Libertadores puso 42 millones de euros. Mira, un jugador titular de la Premier League se llevaron. Un jugador titular de la Premier League se va. Para recuperar al medio. Con contrato encima. Campista. En cualquier caso, el de Paquetá no fue el primer bombazo en la historia del Brasileirao. Yo sé que el chat pone sobrado, ya sé. Yo también creo que no vale tanto, amigo. Yo también comparto que eso. Yo estoy hablando simplemente de la capacidad económica del Brasileirao. No hablo de si el jugador es bueno o no, amigo. En 2005, Corinthians sorprendió al mundo comprando por 15 millones de euros a la joven figura de Boca Juniors, Carlos Tevez. Bueno, igual ahí Tevez era el mejor jugador de Argentina lejos. 15 años más tarde, Flamengo rompió aquel récord repatriando a Gabriel Barbosa del Inter de Milán a cambio de 23 millones de euros. En 2024, Botafogo rompió el récord de Gabigol cuando se gastó 24 millones de euros para rescatar al argentino Thiago Almada de la MLS. Un año después, el Palmeiras invirtió 25 millones de euros en Vitor Roque tras su fracaso en Barcelona y Real Betis. En 2026, Cruzeiro rompió el récord fichando del Zenit ruso al mediocampista Gerson, que le costó 27 millones de euros. Récord absoluto en la historia del Brasileirao, que duró exactamente 18 días cuando se confirmaron los 42 millones de euros que Flamengo pagó por Paquetá. Y aparte, chicos, para que ustedes vean un poco la economía del Brasileirao, no es solamente que compran jugadores, los sueldos que pueden pagarles a algunos futbolistas, amigo. A mí me parece sencillamente una locura, pero una locura de verdad. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, amigo. Ayer vi, por ejemplo, que Foden en el City cobra 18 palos. Julián, en el Atlético de Madrid, cobra 14 palos. Depay en el Corinthians, por ser campeón de la Supercopa de Brasil, más bonos y esto y lo otro, facturó 13 palos. O sea, Depay cobra igual que el 9 del Atlético de Madrid. A mí me parece una locura, amigo. Benfica sí que pagó una cantidad similar a esa. 44 millones de euros a River Plate por Enzo Fernández. A ver, sí y no. Sí y no. Aunque aquello claro, hay no que explicarlo. Ocurrió sino hasta 6 meses después de ficharlo, cuando se lo vendió al Chelsea y por contrato tuvo que pagarle la carísima comisión equivalente a River Plate. Ahora que si de cantidades originales hablamos, el jugador de fútbol más caro en la historia de la Liga Portugal es Darwin Núñez, delantero del Almería de la segunda división española, por quien Benfica invirtió un récord de 34 millones de... ¡Bueh! No sabía este dato, amigo. Almería pagó 34 palos verdes por Darwin cuando jugaba en la B de España. ¿Cómo la vieron, boludo? Porque después lo revendieron al Liverpool de 90 palos. Euros en 2020. ¿No sabes ese dato? Por la Super League turca han desfilado sin fin de jugadores legendarios. ¿Por qué no hay ni un chileno, Cobra? Tan malos somos. Y no te pongas mal, Pepito. No sé, amigo. También es más difícil de Chile. No hay tanta cantidad de jugadores. Acá han desfilado sin fin de jugadores legendarios. Leonardo Bonucci, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Radamel Falcao, José María Guti, Mauro Icardi, JJ Okocha, Ariel Ortega, Mesut Özil, Pepe, Lucas Podolski, Roberto Carlos, Robinho, Frank Ribéry, Wesley Sneijder, Robin van Persie. La mayoría, si no es que todos, llegaron acabados o semiacabados, por lo que todos salieron gratis o casi gratis. Por esa razón, Mario Yardel, que sí llegó en plenitud,
mantuvo durante 25 años la distinción de jugador más caro en la historia de la Liga Turca. Desde que en el año 2000 Galatasaray le pagó 17 millones de euros al Porto para contratar al ganador de la Bota de Oro, ningún club turco había vuelto a pagar tantísimo dinero por nadie hasta que en 2020... No, para mí esto fue una locura, amigo. Me acuerdo que Osimhen sonaba para el Real Madrid, para el Napoli, para el United, para ser suplente de Haaland en el City, para una banda de equipos re tops, y era nada, ¡pum! Galatasaray. ¿Qué pasó? Galatasaray desembolsó no el doble, ni el triple, ni el cuádruple, sino el quíntuple por Víctor Osimhen. El nigeriano le costó 75 millones de euros y ni pregunten. Pero mi pregunta es, ¿realmente el Galatasaray tiene una diferencia mayor económicamente con el segundo de lo que tienen los demás? Tipo Real Madrid con el Barça, City con los demás, PSG con los demás, Bayern Múnich con los demás, y así puedo seguir. Porque, amigos, 75 millones. ¿De dónde los sacaron? Turquía. En 2021, nadie entendió cómo Mateus Pereira de West Bromwich decidió irse al Al Hilal árabe a cambio de una cifra jamás registrada por aquellos lares: 18 millones de euros. ¿Y este random? Desde que la Liga de Arabia Saudita raptó a Cristiano Ronaldo 2 años después, ha invertido cantidades demenciales, pero no tanto en traspasos como sí en sueldos. De todos modos, Al Hilal pagó 55 millones de euros. Igual para mí, por ejemplo, ¿saben qué me sorprende más de Arabia? Y lo digo en serio, es cómo usan la guita. Por ponerle, vos le pagas a Cristiano Ronaldo 200 palos verdes, y yo siempre digo, es una locura. Pero Cristiano Ronaldo, al fin y al cabo, te pone la liga tope de gama, te hace que el mundo, mucha gente se entere de la liga, recuperás la inversión de alguna manera, pues es muy popular. Lo que no entiendo, por ejemplo, cuando le ofrecen a Koulibaly 70 palos por temporada, tipo. O sea, de mercado, de transferencia de mercado, no. De sueldo hablo, O sea, que cobre 4 veces va que Van Dijk. ¿Cómo hacés, boludo, para recuperar la guita? En sueldos. De todos modos, Al Hilal pagó 55 millones de euros al Wolverhampton por Rúben Neves. Al Nassr le depositó 60 millones de euros al Porto para llevarse a Otavio, misma cifra que pagaron 60 palos por un lateral. Al Hilal y Al Ittihad por Malcolm del Zenit y Moussa Diaby del Aston Villa respectivamente. Matteo Retegui dejó al Atalanta por Al Bueno, pero ahí era el goleador de la Serie A. Se entiende lo que vale, amigo, ahí. Catzia a cambio de 68 millones de euros. Pero ponele, Retegui pasó de cobrar 2 palos por temporada a cobrar 20. O sea, por 10 le botaron el sueldo. Por 10, una locura. Dejó al Atalanta por Al Qadsia a cambio de 68 millones de euros. Y Al Nassr compró a John Duran del Aston Villa por 77 millones de euros. Amigo, hay que hablar un poco de Durán después en otro video, ¿no? Pero lo de Durán fue de las debacles más grandes de la historia de un jugador, Y creo que los colombianos del chat no pueden bancar. Impresionante, amigo, el debacle que metió. Sin embargo, nadie ha llegado al récord de 90 millones que estableció en 2023 Al Hilal por el futbolista brasileño de 31 años. Neymar es el único jugador que ostenta el récord de fichaje más caro en la historia de 2 ligas. Edu Keney. Solo en 12 ocasiones un club de la Bundesliga pudo gastar. Bueno, y también Ney es el jugador más caro de la historia de la Ligón. O sea, en venta, jugador más caro de la Liga en compra y el jugador más caro de la historia de Sudamérica, en Neymar. Ningún equipo sudamericano vendió por un precio mayor a un club europeo de lo que vendió el señor Santos a Barcelona. 88 palos. Ningún sudamericano salió más caro que Neymar. En la historia de 2 ligas. Pues, por ejemplo, Enzo Fernández salió 120, pero ya es transacción entre clubes europeos. Solo en 12 ocasiones un club de la Bundesliga pudo gastarse más de 40 millones de euros en un fichaje. Y la inmensa mayoría de esos 12 futbolistas fueron transferidos. Todo Bayern, salvo una vez Leipzig y una vez Wolfsburgo. Al Bayern Múnich, pero hubo una vez en que el fichaje más caro en la historia del fútbol alemán no fue un capricho del Bayern. Tenemos que viajar
hasta 2015. TikTok se llamaba Musical.ly. Vine, Periscope y Skype eran las aplicaciones que todo mundo tenía. Clave Skype para jugar al LOL. A la inteligencia artificial le llamábamos Photoshop. La gente iba al doctor en lugar de pedirle diagnóstico a ChatGPT. Trabajar en casa era cosa de vagos excéntricos. Nadie conocía a Greta, ni a Mbappé, ni a Bad Bunny. Y Volkswagen era una corporación respetada que todavía no perdía la mitad de sus acciones y credibilidad por culpa del Dieselgate. En ese marco, el Wolfsburg de la aún estable automotriz alemana decidió gastarse una parte de la fortuna que le pagó el Manchester City por Kevin De Bruyne en Julian Draxler, la figura del Schalke 04. El récord de 43 millones de euros duró 4 años hasta que el Bayern Múnich no se limitó a romperlo, sino que lo hizo pomada cuando pagó casi el doble de aquella cantidad a cambio de Lucas Hernández del Atlético de Madrid. Vende bien el Atlético de Madrid. Es un club que vende bien el Atlético de Madrid. Negocia bien. Esa nueva marca tuvo vigencia de 4 temporadas, cuando la rompió un delantero inglés de 30 años que parecía condenado a quedarse el resto de su vida tristeando en el Tottenham Hotspur, hasta que 95 millones 95 palos Harry Kane me parece caro, de euros lograron bien valorado que los Spurs cambiaran de opinión. En los años 80 y 90, la Serie A era, sin lugar a la menor duda, la mejor liga del mundo, ahí donde solamente aspiraban a jugar Sí, era el prime de la Serie A, amigo. los mejores. ¿Y cómo cambian los tiempos donde más dinero había para convencerlos? En 1987, el Milan transformó a Ruud Gullit del PSV Eindhoven en el traspaso más caro en la historia del fútbol, rompiendo el récord que había establecido el Barcelona cuando 3 años El Diegote. atrás fichó a Diego Armando Maradona. El récord de Gullit duró 3 temporadas y lo rompió otro club italiano, la Juventus, con Roberto Baggio de la Fiorentina. La Juve volvió 2 años después a romper su propia marca. Qué jugadora para esto. Al fichar a Gianluca Vialli de la Sampdoria. Semanas Amigo, mucha ahí te voy a esa época la Juve, amigo, después, el Milan se llevó del Torino al hoy perfectamente desconocido Gianluigi Lentini, quien Justo te llamás Lentini de apellido. mantuvo al hoy perfectamente desconocido Gianluigi Lentini. No pongas la guita ahí, se llama Lentini, te lo está diciendo solo, amigo. Está Lentini, amigo. Quien mantuvo el récord de traspaso más caro en la historia del fútbol durante 4 años, hasta que el Barcelona fichó a Ronaldo en 1996. Mirá esa camiseta hermosa, amigo. Poco le duró el gusto al Barça, porque un año más tarde el Calcio hizo gala de músculo económico cuando el Inter le ¿Por qué, Barça? ¿Por qué lo tuvimos que vender a Ronaldo? arrebató al brasileño con una nueva marca mundial de precio. 2 años después, Cristian Vieri de la Lazio se unió a Ronaldo en el Inter, rompiendo nuevamente el récord mundial. A la temporada siguiente, la Lazio No, lo de Crespo fue tremendo, amigo. Tremendo. se llevó a Hernán Crespo La Lazio puso toda la guita en la Parma, una locura de esta época. del Parma, y estableció otro récord, 57 palos verdes pagó la Lazio. no de la Serie A, del mundo. Pero fue la última vez que Italia rompió el mercado. O sea, el jugador más caro de la historia era un jugador que compró la Lazio. Ustedes se dan cuenta de la locura, amigo. Pasaron los años, muchos años, y los 57 millones de euros que pagó la Lazio por Crespo en el 2000 seguían siendo el récord de transferencia de la Serie A, hasta que en 2016 la Juventus pagó 90 millones de euros por Gonzalo Higuaín. Para mí lo vale Higuaín, Tenía el récord histórico de mayor cantidad de goles en una temporada regular de Serie A, carreando al Napoli, ya había mostrado en el Real Madrid, o sea, era un jugador que te aseguraba rendimiento, amigo. No te lo van a vender a la figura del Napoli por poca guita. Y encima se va a ir del Napoli a la Juve, barato. Del Napoli. El récord de Higuaín duró solamente 2 temporadas, hasta que la misma Juve, en plena Copa Mundial de Rusia 2018, anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a cambio de 117 millones de euros, estableciendo un nuevo récord de la Serie A que seguramente permanecerá muchos,
No, aparte más que Cristiano Ronaldo es el jugador más caro de la historia si uno contabiliza 30 años para adelante. Neymar, 31 años, 90 millones de salario legislar. Cristiano Ronaldo, 33, 117 millones. Y creo que este récord, muy raro que alguien la supere, amigo. Lo digo en serio, muy raro que este récord lo supere a alguien. Salir casi 120 millones con 33 años, no lo veo cerca. Muchos años más. Manchester United es de lejos el club que más veces ha roto el récord del fichaje más caro en la historia de la Premier League. ¿Cómo? Si ahí me dicen que el City es el que gasta plata y el United vive de la gloria. Mentira, amigo, no puede ser que el United gaste plata. Se me dicen que el City da asco porque no para comprar jugadores y el United vive de la gloria. Y de su cantera, y de Carrington. Empezó en 1995 con Andy Cole del Newcastle United. En 1999, Dwight York del Aston Villa. En 2001, Ruud van Nistelrooy del PSV Eindhoven. Y 12 días después, Juan Sebastián Verón de la Lazio. Al año siguiente, Rio Ferdinand del Leeds United. En 2014, Ángel Di María del Real Madrid. Y en 2017, Paul Pogba de la Juventus. Para un total de 7 récords. Qué locura, boludo. El Chelsea ha roto 4 veces la marca. Jimmy Floyd Hasselbaink del Atlético de Madrid en 2000. Andriy Shevchenko del Milan en 2006. Fernando Torres del Liverpool en 2011. Y finalmente Enzo Fernández del Benfica en 2023. Manchester City estableció 3 veces la marca. Con Robinho del Real Madrid. ¡Qué humilde sos, City! En 2008. Con Kevin De Bruyne del Wolfsburg en 2015. Y con Jack Grealish del Aston Villa en 2021. La única vez que el Arsenal adquirió al futbolista más caro en la historia de la Premier League fue en 1995. Llegó del Inter de Milán. Dennis Bergkamp. Se llamaba Dennis Bergkamp y el récord duró 12 días hasta ¡Qué pobre sos, Arsenal! que lo rompió el Liverpool fichando a Stan Collymore del Nottingham Forest. Collymore era la única vez en que Liverpool hizo historia en el mercado de transferencias hasta que 31 años después lo volvió a hacer y por Florian Wirtz. partida doble. Primero, pagando 125 millones de euros por Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Para mí esto está, no te voy a decir amortizado porque claramente le falta mucho a Wirtz, pero algo ha hecho. De a poco, pero algo ha hecho. Y Lo de Isaac todavía no tiene explicaciones, ¿eh? Hay que esperar mucho tiempo. 2 meses después, desembolsando 145 millones por Alexander Isak del Newcastle United. Ay, 1998. Eran otros tiempos. Tanto que Real Betis Balompié Edmilson. pagó el equivalente a 30 millones de euros por Denilson del Sao Paulo Denilson, mala mía, perdón. para convertirlo en el fichaje más caro en la historia del fútbol español y mundial. Al año siguiente, el presidente del Real Madrid, Anelka. Lorenzo Sanz, superó esa cifra cuando se llevó a Nicolás Anelka del Arsenal por 35 millones de euros. Un año después, Real Madrid, ya con Florentino Pérez a la cabeza, Sácamelo. reventó el mercado para siempre cuando invirtió 60 millones en Iscariote. Pero el inverosímil récord duró un solo año hasta que la Juventus obtuvo 78 millones de euros por los servicios de Zinedine Zidane. El francés mantuvo el récord durante un récord de 8 años, hasta que otra vez el Real Madrid fue el único club capaz de superar sus propias locuras. 94 millones de euros por Cristiano Ronaldo. En 2013, otra vez el Real Madrid rompió el récord de España y del planeta para adquirir a Gareth Bale del Tottenham Hotspur. Primer jugador que rompió la barrera de los 100. Para mí, boludo, igual siempre va a tener un tema personal con Bale. Para mí el tipo, a nivel regular, para mí no demostró valer 100 millones. Lo digo en serio, ¿eh? Pero en partidos importantes tiene números muy buenos. Entonces voy a decir, bueno, el chabón quizás no aparecía un mes y medio, 2 meses. Pero después en el importante hacía gol. Entonces, es como, ¿qué le vas a decir? Millones.
de euros. 4 temporadas más tarde, el Barcelona perdió a Neymar e inmediatamente decidió invertir Qué locura esto, bro. Qué ridículo fue esto, amigo. Qué ridículo fue esto. 2/3 partes del sucio dinero del país. O sea, ¿cómo vas a entender que Dembélé es 2/3 de lo que es Neymar? Así es el fútbol, literal. Así es el fútbol cuando compras un jugador. Si el 9 vale 100, el que hace 100 goles, que es 50, tiene que valer 50, amigo. Bueno, puede comprar a vender a Neymar en 221 para a Dembélé en 150. Es ridículo. Pero es ridículo, de verdad, es ridículo. Saint-Germain en Ousmane Dembélé. Desde entonces, Qué pavada, amigo. Qué pavada. Nunca lo voy a entender. Nunca lo voy a entender, amigo. Neymar salió 222. Vamos a decir una locura. Porque era top 3 mejores jugadores del mundo. Y a nivel talento, si no existiera Messi y Cristiano, ganaba 5 balones de oro. Por eso el chabón sale tan caro. Voy a preguntar, ¿cobra? ¿Sería 222? Probablemente no. 160, 180. Está bien. Listo. Pero todos los demás valen muchísimo menos que Neymar. ¿Cómo va a 135 Coutinho, amigo? Coutinho no es ni la mitad de Neymar. Griezmann no es la mitad de Neymar, amigo. Philippe No tiene sentido. Coutinho y Antoine Griezmann llegaron al Barcelona. Eden Hazard y Jude Bellingham. La gente dice, el PSG rompió el mercado. No. El Barcelona lo rompió. El Barcelona la cagó. Yo estoy cansado de leer en Twitter la gente que dice, el día que el PSG compró a Neymar rompió el mercado. No. Porque el Barça tenía que ser pillo y decir, sí, yo vendía a Neymar 222. ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Me lo compraron? Yo no voy a pagar por tu jugador 140 millones. No lo voy a comprar. No lo voy a pagar. No lo voy a pagar, amigo. Y cuando el mercado se iba a regular, era una temporada, aguantar una temporada. Ahí el Barça iba a poder comprar a un jugador de 60, 70, 80 millones y listo. Como tenía que ser el mercado normal. Joao Félix al Atlético de Madrid y todos salieron carísimos. Pero no tanto como Dembélé. En 2021, Real Madrid ofreció 200 millones de euros por Kylian Mbappé. Para mí, en este mercado totalmente sobrevalorado los vale Mbappé. En este mercado absolutamente sobrevalorado, para mí Mbappé los vale. Habría sido un nuevo récord en el fútbol español, pero su oferta fue rechazada. Claro, ¿ves cómo el PSG la rechaza? El PSG la rechaza porque dice, no, en el mercado, con 200 millones, no compro a 2 jugadores de 100 que hagan un Mbappé. Neymar no solo es el jugador más caro en la historia del fútbol. Tras 9 años, ya es ahora el futbolista que posee el récord de más tiempo de duración, manteniéndose como el más costoso del mundo. Y les digo más, desde verano de 2017 a inicios de 2026, el euro ha sufrido una inflación acumulada que asciende al 46.5%. Esto significa que los 222 millones que le costó Neymar al Paris Saint-Germain hace 8 años y medio equivalen a 325 No, amigo, qué locura. millones de euros actuales. O sea, hablando de economía real, para que un jugador supere el impacto de Neymar, tiene que superar 325 millones de euros. ¿Usted cree que si el Barcelona, que ojalá, repito, nunca jamás lo haga, si el Barcelona vende a Lamine al City, ¿ustedes creen que el City paga 325? ¿Está dispuesto el City a ahorrar, no sé, 2 mercados enteros de pases? El Al Hilal. Ahí está, el Al Hilal. ¿Pagaría 300 por Vinicius? Si le quieren pagar 1000 de contrato, amigo. Si Cristiano Ronaldo se planta con Arabia y dice, no juego hasta que me traigan refuerzos. Quiero a Vini. O no juego más. Para ustedes, el Al Nassr ofrece 300 al Real Madrid por Vinicius. En fin, si nos enfocamos en la liga francesa, antes de Neymar, el récord era de Edinson Cavani. El goleador uruguayo que hasta 2013 jugaba en el Palermo costó 64 millones Y lo recuperó Cavani. Mucho gol, amigo, mucho gol. de euros. Tremendo, chicos, ¿eh? Pedazo de video que vimos de Barak. Pedazo de video espectacular. La pasamos muy bien y aprendimos un poco, chicos, del valor de mercado, de la economía, de cómo todo cambia, de cómo también en los clubes de fútbol poco se habla de que también hay muchos clubes que tienen grandes méritos. Para mí, y lo digo de verdad, me gustaría, chat, si me bancan, hacer un apartado en el tema económico de los clubes. Porque muchas veces se habla de que para ser grande hay que tener muchos hinchas,
hay que tener muchos títulos, hay que tener grandes jugadores. ¿Y no creen también que parte, obviamente en menor medida, pero la grandeza de un club también es saber comprar y vender? Lo digo en serio, lo digo teniendo en cuenta que tengo una remera del Barcelona puesta, amigo. Lo tengo que decir de verdad. Pero para mí, el Porto, que sea uno de los clubes, o el Benfica, que sean los clubes con mayor cantidad de beneficio entre compras y ventas, ¿eso no te enaltece un poco? Tipo, todos los días vender jugadores. Yo no te digo, por ejemplo, que el Eintracht de Frankfurt, las últimas 5 veces que compró un 9, las 5 veces lo vendió por 10 veces de lo que lo pagó. Tipo, el Eintracht de Frankfurt compró no sé a qué club, a Equitique, lo vendió 100 palos. Compró a Marmoush, no sé qué club raro, 80 palos. Lo compró a este pibe, boludo, me sale, no me ya le voy a sacar. A Luka Jovic, por 3 palos, al Real Madrid, 70 palos. Y así, y así, y así. Eso, ¿no te da por ustedes mérito? Tipo, comprar un jugador que vale 3 y venderlo 70. A mí me parece algo tremendo, amigo. Ahí está, bien Lanú, Colomwani, amigo. 5 palos y al PSG lo vendieron como en 100 millones. Entonces, para mí eso también tiene un mérito grande, amigo. Un mérito grande de verdad. A la hora de destacar cómo se gestiona un club de fútbol. Pero bueno, señores, dejen su like, los quiero mucho. Sean felices. ¡Chao!